Bueno, primero agradecerles el tiempo a Flavia Romero, a la Marce Cariñano y a la Lulu Escoles. Agradecerles el tiempo, sobre todo Flavia que está con una bebé. Las demás no sabemos, pero bueno, algún bicho a cargo también puede ser. Agradecerles porque estén acá. La idea es, como recién contábamos, socializar la experiencia, en este caso del PUC, para pensar un poco los desafíos que implica hacer extensión en contextos de encierro. Y ellos leyeron un texto de la Patricia Mercado, uno que cuando se acuerdan se largó en el 2008 la revista por primera vez, pero es un texto que está muy, planteaba cuestiones también pedagógicas, que a veces en los textos de extensión lo pedagógico queda como subsumido y pareciera que va más a las cuestiones de la extensión entendida solo como una práctica y no como un espacio pedagógico donde aprendemos entre todos. Entonces, un texto de presentación, un texto que tiene sus años, pero que me parece que daba un panorama. Y bueno, la idea de que nos acompañen Flavia y Marcela trabajan en la Secretaría de Extensión hace mucho tiempo, no importa cuánto. Flavia está a cargo de las prácticas sociocomunitarias y Marcela de la red de todo lo que es los cursos de formación continua, ya sean con puntaje o sin puntaje, pero además Flavia es una de las coordinadoras actuales del PUC, del Programa Universitario de la Cárcel, que es el programa que tiene nuestra facultad en relación a los contextos de encierro. Y además la Lulu, que tiene una trayectoria extensionista importante, que no sé si deviniste antropóloga ya o no, se me pierden los estudiantes, pero bueno, está formada en antropología, ha sido buena alumna y todo, así que la vamos a empoderar también desde ahí. Participaron las tres, junto a otro grupo de compañeras que no pueden estar, en un proyecto que, si mal no recuerdo, es del 17, ¿no? 2017, que empezó con, o 16, que tiene que ver con, ¿cómo, Marce? 2015. 2015, perdón. Nosotros internamente lo conocemos como el taller de cartas, porque es todo un proyecto extensionista con mujeres que están privadas de libertad. Y la idea era que nos socialicen la experiencia. Han producido libros que seguramente alguien me va a preguntar si queda algún ejemplar para poder comprar, porque realmente cuando se presentó en el 2017, a fines creo que era de 2017, el libro, además de la presentación y la convocatoria que fue muy grande, hubo mucha demanda y se había hecho una preventa que creo que se agotó. Bueno, había un proyecto de reeditarlo. Porque ahí tienen a viva voz y en primera persona las reflexiones, las anécdotas, las palabras de las mujeres que están en el contexto de encierro. Entonces, bueno, esa breve presentación, las presentaciones en este sentido pueden ser obviamente complementadas por ustedes. Así que bienvenidas y que el PUC nos habite en esta clase. No sé si querés empezar, Flavia, vos, para enmarcar un poquito, historizar brevemente el PUC de nuestra facultad y las actividades no solo de extensión, sino de grado, como para ilustrar un poquito, y en todo caso después le metemos a fondo al taller, que me parece que está bueno socializar la experiencia. Dale, perfecto. Arranco yo entonces. Primero, gracias por la invitación, porque, bueno, realmente aportar a todos los espacios de extensión que apuestan a la curricularización de la función en el marco del grado, siempre es importante, son espacios que hay que sostener, que el equipo acá de este seminario lo viene sosteniendo desde hace tiempo y que hay que seguir apostando en la facultad a estos espacios de curricularización, así que yo muy contenta de que me inviten. En específico, bueno, el programa, básicamente para darles un pantallazo y contarles de qué se trata, el programa universitario en la cárcel, más conocido como PUC. Es un programa, como decía José María, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que está vigente en la facultad desde 1999 formalmente, que es el año en el que firma su convenio fundacional con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. En ese momento empieza a funcionar. Nosotros desde el programa trabajamos con las tres funciones.
Desde enseñanza se dictan en el marco de la facultad, del marco del programa, 5 carreras de la facu. Ciencias, historia, letras, filosofía y bibliotecología. En el marco además del programa, hay equipos de investigación que están aportando y que piensan tanto el programa como las prácticas educativas en contextos de encierro. Y por supuesto están los proyectos extensionistas, dentro de los cuales yo voy a tratar de circunscribirme al PUC y voy a hacerme la ajena al taller de cartas, a pesar de que, por supuesto, yo formo parte de ese taller y mi corazoncito está con ese taller, pero voy a hacerme como la que no soy de ahí por ahora, para no mezclar tanto. Tanto el taller de cartas, que pertenece, por supuesto, a la parte extensionista del PUC, es uno de los talleres que se desarrollan. Por el momento, el PUC solamente tiene desarrollo extensionista en el marco de la cárcel de mujeres, o el establecimiento penitenciario número 3, digamos, formalmente. Por el momento no hay extensión en Bower hombres. Y sí hay prácticas extensionistas que se desarrollan con personas que se inscriben dentro de un periodo de prueba, que se encuentran en semilibertad. Ustedes saben que hay en Montecristo, bueno, si no saben les cuento, en Montecristo hay una colonia abierta, a la que pueden acceder personas que se encuentran en el periodo de prueba y que tienen ciertos permisos de salida para la facultad, ya sea para estudio o para trabajo, ¿no? En ese marco se desarrollan actualmente 2 proyectos de cooperativas. Esas 2 cooperativas funcionan en el pabellón Brujas, y una es de temática gráfica, y la otra es una cooperativa textil, ¿sí? Esas cooperativas están conformadas por personas que se encuentran privadas de libertad en régimen de semilibertad o liberados recientes, ¿sí? Y que están acompañadas por un equipo extensionista que colabora en el sostenimiento de la propuesta, visto que muchas veces no es posible que las personas privadas de libertad desarrollen todas las tareas. Bueno, el equipo extensionista también acompaña no solamente lo productivo, sino también lo que tiene que ver con las dinámicas de grupo que se van dando, ¿sí? Y es un equipo extensionista interdisciplinario bastante grande. En el PUC, como les decía, nace en 1999 el programa, y al mismo tiempo que empieza a pensarse, y eso es particular del PUC, al mismo tiempo que empieza a pensarse la docencia, o sea, la enseñanza como función, empezar a dictar carreras de grado, empieza a pensarse también los proyectos extensionistas. Casi siempre otras funciones le ganan a la extensión, y la extensión aparece en los espacios más tarde. Bueno, en el PUC casi que nace con prácticas extensionistas, quizás por la ductilidad de la función, ¿no? Por la posibilidad de que los estudiantes, que son los que abrieron cancha en la facultad con el PUC, le hicieran frente a la práctica extensionista, el lugar que han tenido los estudiantes en la historia de la extensión universitaria. Ya lo habrán visto ustedes también con Sandra, si estuvieron charlando la vez pasada. Esa historia, digamos, hace que los estudiantes hayan tenido un fuerte protagonismo en el inicio del programa, y lo tuvieron a través de estas prácticas extensionistas. Lo que posibilita que la universidad, nosotros, para hacerles un breve panorama, nosotros somos la facultad que más historia tiene en trabajo en contextos de encierro dentro de la universidad. Pero hay otra carrera que se dicta dentro de las cárceles, que es Derecho. Nosotros dictamos desde la Facultad de Filosofía estas 5 que les decía antes, y Derecho también dicta
a través de un programa que se llama Puede. Y desde la universidad hay otro programa que se encarga de diversas actividades en el marco de la universidad y coordinaría acciones con las facultades, que es el PUSIC, el Programa Universidad, Sociedad y Cárcel, ¿sí? Que está dentro de la Secretaría de Extensión de la universidad. Esta historia, breve historia de la educación en contextos de encierro, es posibilitada también por, bueno, cierto contexto y cierto marco normativo, en donde a través de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, que es la 24660, y a través de algunos artículos particulares de la Ley de Educación Nacional, se incluye a la educación y al trabajo como dos aspectos que son deseables y favorables para el denominado tratamiento penitenciario, ¿sí? A través de fundamentalmente de un artículo, que es el famoso artículo 140, que cualquier persona privada de libertad se lo conoce de memoria, es el artículo llamado de estímulo educativo, ¿no? A través de ese artículo, cualquier acción que la universidad haga en contextos de encierro puede ser contemplada por los espacios dentro del tratamiento penitenciario, los trabajadores sociales, los psicólogos, los educadores que están en el espacio, en el marco del servicio penitenciario, conforman una especie de comité que evalúa los antecedentes de cada una de las personas privadas de libertad para considerar si esas personas avanzan o no avanzan de fase, ¿no? O de periodo, según lo establece la ley, no largo para meterse ahí, pero este tribunal lo que hace, este comité lo que hace es evaluar los antecedentes, y dentro de los antecedentes ingresan los antecedentes, los antecedentes educativos, como por ejemplo estar estudiando, estar haciendo un curso de extensión, estar en alguno de los espacios educativos propuestos por la universidad o por el Ministerio de Educación, ya que se cursa también el primario y el secundario, ¿no? Y se hacen también diferentes talleres. En general, las escuelas dentro de los módulos en la cárcel son espacios bastante habitados. Y ya les voy a contar un poquito más en detalle, pero son espacios en donde hay bastante movimiento y bastante actividad. Como les decía, entonces, ese artículo lo que hace es brindarte como cierto puntaje, ¿no? Cierta posibilidad de ser considerado por el juez de ejecución penal para habilitar cierta movilidad dentro de las fases. Eso hace, por un lado, que se generen ciertas estrategias por parte de las personas que se encuentran privadas de libertad, por supuesto, que legítimamente quieren avanzar de fase para mejorar sus condiciones, para, por ejemplo, tener acceso al periodo de prueba y acceder a una colonia abierta en vez de una cárcel cerrada. Bueno, estos espacios, estos antecedentes lo que hacen es habilitar ese movimiento dentro de las fases y dentro de los periodos. Esto hace que, por supuesto, los sujetos vayan tomando ciertas decisiones, y algunas de las personas que no son legítimamente, digamos, algunas de las personas que asisten a los espacios lo hacen con una intencionalidad de estar en el espacio, y otras como una estrategia para poder acceder a ese beneficio del estímulo educativo, ¿sí? Y en todos los casos me parece que hay un cruce de esas intencionalidades, pero en algunos casos prima más una que otra. Este tratamiento tiene que ver un poco con algo que se denomina como la finalidad de la pena, ¿no? Esta finalidad de la pena define o marca cuál es
la razón de ser de la cárcel. En esta ley que yo les decía, en la 24660, se usan algunos términos que son como bien claros y que les van a sonar mucho a ustedes, como resocialización, reinserción social, que la finalidad de la cárcel es la reinserción social, la resocialización de las personas privadas de libertad. Esos son términos que se introducen en la ley y que marcan particularmente una finalidad de la pena. La finalidad de la pena, en este caso, según la ley, por ejemplo, 24660, es la resocialización. Como la finalidad es la resocialización, entonces la educación y el trabajo empiezan a ser dos ejes que tienen peso y tienen relevancia dentro del espacio carcelario, ¿sí? Si la finalidad de la pena, como por ejemplo en algunas cárceles estadounidenses, fuera la neutralización, o incluso argentinas, digamos, no sé si se acuerdan la isla Martín García, la cárcel allá en el sur, la idea ¿cuál era? Depositar la persona ahí, y que esa persona ahí quedara, neutralizarla, quitarla del medio, para que esa persona, no sé, en el mejor de los casos para ellos, falleciera en ese espacio, ¿sí? Esa finalidad de la pena no habilita el ingreso de ninguna dimensión educativa ni laboral, ¿sí? A pesar de que nosotros discutimos fuertemente desde el PUC y desde el programa universitario en la cárcel esta idea de resocialización, porque muy difícilmente la cárcel sea un espacio, primero porque, bueno, ¿qué sería resocializar? Pero segundo, incluso si pudiéramos pensar en la idea de resocializar a alguien, la cárcel es el último espacio en donde eso sería posible, ¿no? Un amigo dice que pensar la resocialización en la cárcel es como pensar en enseñarle a alguien a jugar al fútbol dentro de un ascensor. No están las condiciones dadas, eso no existe, no se puede enseñar eso en ese espacio, ¿no? Un espacio en donde la individualidad, la atomización, la lógica punitiva prima por sobre todo lo demás, no es un espacio donde supuestamente uno debería reconocer ciertas características sociales para resocializarse dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que nosotros discutimos esas categorías, al mismo tiempo son las categorías de las cuales nosotros nos agarramos para poder entrar a la cárcel. Sin esas categorías, a pesar de que nosotros las discutamos, no podríamos ingresar a la cárcel porque son las que nos habilitan, ¿sí? Entonces, valiéndonos de eso, es que entramos, ingresamos desde hace ya muchos años a la cárcel, tenemos este vínculo con una institución particular como es el servicio penitenciario, en donde hay una tensión permanente, esa tensión es inherente al vínculo, fundamentalmente porque tenemos finalidades institucionales diferentes, ¿no? Nunca nos vamos a poner de acuerdo con el servicio penitenciario, porque el servicio penitenciario, para el servicio penitenciario la lógica que prima es primero la de bajo la seguridad, bajo el rótulo de seguridad, acá hay que, dentro de la cárcel hay que cuidar. Y la lógica, a mí me lo dijo esto un jefe del servicio penitenciario, en una reunión muy agradable, como ustedes imaginarán, me dijo, vos ocupate de toda esa cosa de la escuela, así. Pero lo principal en la cárcel es la seguridad. Y esa es la concepción del servicio penitenciario. Primero, la seguridad entendida como el control de los sujetos que ahí adentro habitan, y bueno, después todo lo demás, ¿no? Todo las actividades educativas o laborales que puedan desarrollarse, que para ellos están en un décimo plano. Y a través de eso, bueno, las tensiones se presentan y son ineludibles. Están ahí siempre y fundamentalmente están porque son ellos, son el servicio penitenciario los que
aprueban las propuestas que, por ejemplo, una propuesta de extensión, esta propuesta del taller de cartas. ¿Cómo es el proceso? Hay una aprobación en la facultad de esa propuesta, ¿sí? Una revisión académica, pero luego pasa por el censor del servicio penitenciario y el servicio penitenciario debe aprobar esa propuesta. Para lo cual, estratégicamente, desde la universidad, hay una limpieza de los proyectos, y esto voy a decir algo de entrecasa que sí o sí tiene que hacerse, pero que queda entre nosotros 100. Cuando nosotros presentamos al servicio penitenciario las propuestas, lo que debemos hacer es censurar algunas palabras que para ellos son alertas, ¿no? Como la palabra derechos, como la palabra colectivo, ¿no? Todo lo colectivo es un problema. Entonces, no, esto es en grupo, simplemente, ¿no? Va a haber trabajo en grupo, no trabajo colectivo, no, trabajo en grupo, en sumatoria de individuos, digamos. Y así va pasando a través de esas estrategias que también la universidad ha ido construyendo, y quienes hacemos la universidad y el vínculo con la cárcel desde la universidad hemos ido construyendo, se van pasando esas barreras y las prácticas extensionistas logran inscribirse dentro del espacio carcelario, ¿no? Por supuesto, no hay una discusión de los criterios pedagógicos. Esa discusión de los criterios pedagógicos la damos nosotros en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba, en el seno de lo académico. Con ellos no hay una discusión de criterios pedagógicos porque, como les decía, no está en el horizonte de sus preocupaciones y de sus discusiones, ¿no? Están otras cosas. Hacer extensión en la cárcel tiene muchas particularidades. Tiene una particularidad que es los ejercicios que un extensionista debe hacer considerando que está desarrollando extensión en un lugar donde estructuralmente se vulneran derechos, ¿no? No es ocasional, es permanente y hace al espacio carcelario. Entonces, eso ya le imprime una característica al modo de hacer extensión. Cuando nosotros pensamos en hacer extensión, no solamente nos estamos preocupando por la actividad que vamos a hacer con ese grupo puntual, ¿no? Sino que, o cualquier proyecto de extensión, ¿no? No se está preocupando solamente por eso, sino que también hay una dimensión que resuena en la preocupación de todos los extensionistas que ingresan en contextos de encierro, que es la visibilización social de ciertas problemáticas que son reconocidas como que socialmente, bueno, la cárcel muchas veces para la representación social es un depósito de sujetos, y en donde no hay un reconocimiento de que o no hay una preocupación por los derechos que allí se vulneran, como que perdieran su condición de ciudadanos, perdieran su condición de personas, y entonces no importara tanto que ahí se violaran derechos, ¿no? Se vulneraran derechos. Entonces eso es una bandera que todos los proyectos extensionistas tienen, porque te interpelan de cerca cuando ingresas, ¿no? Porque no hay forma de correr la cara y mirar para otro lado porque la persona que tenés al frente te lo está diciendo, ¿no? Te dice, me meten pastillas, o te dice en la cara, hay camas de sujeción y yo estuve en las camas de sujeción, o ves las condiciones de los niños que también habitan la cárcel, o de las madres, todas las situaciones que se van presentando hacen que sea imposible que vos obvies eso. Entonces, los proyectos extensionistas tienen esa tarea, y tienen la tarea también más política de articular con diferentes espacios, por ejemplo, desde el programa universitario en la cárcel, fundamentalmente a través del aporte de los proyectos de extensión,
hay un vínculo bastante próximo con la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, ¿no? En donde los proyectos de extensión han sido invitados a reuniones del Comité Nacional para dar cuenta de cuáles son las complejidades del espacio, y eso es una tarea que se adosa a todo el paquete que implica hacer extensión en contextos de encierro, ¿sí? Otra de las características que, bueno, estamos tratando de hacer algo ahí con José, estamos presentando notas y qué sé yo, son las pocas posibilidades económicas de la extensión en contextos de encierro y las condiciones que esto genera. Las cárceles no están en el espacio, en el ejido urbano, digamos, están alejados, ¿no? Entonces, llegar simplemente a ese espacio implica un gasto importante para los equipos de extensión, solamente poder llegar al lugar, ¿no? Y los equipos en general no tienen financiamiento, porque para los financiamientos en general se solicita un aval del servicio penitenciario, y el servicio penitenciario es bastante reticente a otorgar avales, es bastante reticente a entregar cualquier cosa que esté firmada, ¿no? Entre ellos un aval. Entonces, también juegan con esos plazos, y a veces te dicen, bueno, ¿hasta cuándo necesitas el aval? Y vos le decís hasta el 4 de mayo. Bueno, entonces te lo entregan el 5 de mayo, cuando vos ya no lo puedes presentar. Hay esos juegos también que son bastante complejos y que uno tiene que aprender a jugar con eso, y en el marco de todo lo que hay que hacer, muchas veces pelear por un aval, vos decís, bueno, chao, listo, no sé, conseguimos plata no sé, ponemos plata de nuestro bolsillo, porque es la realidad, y los proyectos se terminan financiando con los esfuerzos de cada uno de sus integrantes, en realidad. Otra característica que me parece importante de las prácticas extensionistas en la cárcel es que nosotros trabajamos en un espacio, en un territorio hiperintervenido, donde obviamente hay representantes del Estado, donde hay representantes de las iglesias. Digo, en la cárcel de hombres tenemos una fuerte presencia de la iglesia evangélica, y en la cárcel de mujeres tenemos una fuerte presencia de la iglesia católica, con todo lo que eso representa, las monjas, los curas dando vueltas. Tenemos el espacio de salud, que es bastante controversial y bastante preocupante también su intervención ahí, el lugar de los médicos, el lugar de los psiquiatras, el lugar que tiene la medicalización dentro del supuesto tratamiento. Es bastante complejo, porque, bueno, también medicalizar es un modo de gobernar, ¿no? De gobernar esa población que es, en un punto y bajo ciertas condiciones, se vuelve ingobernable en algunas situaciones. Y la medicalización es un modo de gobierno. Los ministerios, la Universidad Pública de Córdoba también tiene espacios y tiene una presencia dentro de la cárcel, la Universidad Nacional bajo sus diferentes espacios, Cáritas tiene, y esto es una marca particular, ahí seguramente las chicas lo van a decir, así que yo no me voy a extender en eso, pero Cáritas tiene una presencia fuerte en la cárcel de mujeres, en donde la representación de la actividad extraescolar y extrauniversitaria de las mujeres tiene que ver con el tejido, con el bordado, con todas estas actividades, lejos de lo intelectual, ¿no? Sino más pensando en actividades manuales que están a cargo de Cáritas, fundamentalmente, ¿no? Entonces, en este espacio hiperintervenido, en este territorio hiperintervenido, donde hay un montón de instituciones en juego,
el vínculo, al fin y al cabo, con las personas que nosotros trabajamos, porque nosotros no vamos a trabajar en un servicio penitenciario, no vamos a trabajar en una iglesia, no vamos a trabajar con el ministerio, vamos a trabajar con las personas que se encuentran privadas de libertad. Para poder acceder a esas personas, muchas veces hay que andar tacleando instituciones para poder llegar a las personas concretas, ¿no? Y en esto, eso hace que ciertas posibilidades que cuando nosotros leemos algunos textos de extensión universitaria y pensamos en el vínculo con organizaciones y pensamos en ciertas estrategias extensionistas que hacen a una práctica en el marco de un modelo de diálogo de saberes, ¿no? Donde hay una discusión permanente, donde hay un ida y vuelta. Todo eso implica un acceso a las personas para poder hacer esa tarea, ¿no? Un tiempo para poder estar con esas personas implica que esas personas puedan disponer de su tiempo. Implica que esas personas puedan voluntariamente decidir trabajar o no trabajar con el equipo extensionista. Bueno, todo eso en la cárcel muchas veces no sucede. No sucede porque los tiempos son tiempos sumamente acotados. A veces uno está en el encuentro, en el proyecto de extensión, en un encuentro de taller, y se está poniendo lindo y se te para un guardia en la puerta y te dice, se acabó, y se lo lleva, y bueno, y ahí se cortó eso que se venía trabajando. Entonces son tiempos muy pautados, muy acotados, y muy estrictamente ordenados, ¿no? Y eso a veces no favorece ese vínculo y toda esa estrategia que se da al interior de una práctica dentro del modelo de diálogo de saberes como lo imaginamos en otros espacios, ¿no? Este espacio, esto implica como una burocratización de ese vínculo muchas veces. Esa persona tiene que ir, anotarse, entonces a veces llega una persona, por ejemplo, al taller y se suma y viene y hace 2 encuentros que está participando, y viene una guardia del servicio penitenciario y dice, no, vos no te anotaste en la lista, en la escuela, venga, listo, se la lleva. Y entonces vos habías empezado a construir algo con esa persona, estábamos reaportando, estaba fluyendo, y de golpe esa persona es extraída del espacio por no haber cumplido con un requisito administrativo, ¿no? Eso es algo que también es bastante característico del día a día de la extensión en cárceles. Pero al mismo tiempo también las personas se van dando las estrategias, ¿no? Y eso también es interesante. Se van tejiendo, no todos son imposibilidades, o mejor dicho, a través de esas imposibilidades, los sujetos van tejiendo, van buscando los intersticios para tejer estrategias y armar redes entre ellos, y entonces vos le mandás un mensaje con una, y esa le manda el mensaje con la que limpia a la del otro pabellón para que venga el siguiente encuentro. Hay mensajitos adentro del pan, por ejemplo, hay, no sé, todas estrategias que se van dando, o a veces, lo que ellos dicen, me escapé, digamos, ay, estaba en el coso, vi la guardia, ahí nomás, yo abrió la puerta, yo me vine para el taller, porque si no, ella se hace la que no están llamando, lo que ustedes me dicen que ustedes no vinieron, y yo sé que ustedes vinieron, entonces me escapo y vengo. Bueno, también todas esas estrategias se van armando y se van tejiendo dentro de la cárcel, y ellas van funcionando en el marco de esta traducción que habla Boaventura. También ellas nos funcionan de traductoras de la complejidad de ese espacio que nosotras, a pesar de habitar, sabemos que jugamos de extranjeras en ese espacio,
que nunca vamos a lograr conocerlo, por supuesto, como lo conocen ellas, y cada vez que uno ingresa, va conociendo pedacitos, un pedacito más que termina asombrándote, porque nunca te imaginaste que eso sucedía de ese modo, o esto, asombrándote de las estrategias que ellas van construyendo dentro de la cárcel. Así que eso también es una posibilidad que se va dando a través del vínculo y del tiempo sostenido dentro de la cárcel, que es algo que en general se solicita por parte de ellas, ¿no? Bueno, que los talleres se sostengan en el tiempo, porque la verdad que para ellas también es importante eso, y para nosotras, los que entramos desde la extensión también. Y de parte de la universidad, también hay una traducción. A veces es difícil explicarles qué hacemos nosotras. ¿Por qué venís vos acá? ¿No? Te pregunta alguna o alguno. ¿Pero por qué venís vos acá? Pero si no te pagan, ¿qué haces acá? ¿Por qué venís hasta acá, encima lejos? Como no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces también hay que explicar y dar cuenta de cuáles son los sentidos que para nosotros tiene estar en ese espacio desde la universidad. ¿Cuál es el sentido que para la universidad tiene estar en ese lugar? Y creo que hay algo que es importante, que es que si bien la cárcel tiene la particularidad de extender sus efectos sobre los sujetos, porque no se queda, los efectos de la cárcel no se quedan circunscriptos al espacio carcelar concreto, al establecimiento penitenciario, sino que se extienden a las personas que estamos en vínculo con la cárcel, o incluso familiares, ¿no? Y eso es algo que uno tiene que tener una vigilancia epistemológica permanente. El resguardo de no quedarse preso, entre comillas, entre muchas comillas, y no ser colonizado por el pensamiento penitenciario, ¿no? Y eso es algo que a uno le pasa cuando está mucho tiempo en contacto con la cárcel, que uno solo empieza a funcionar como vigilancia, como guardia del servicio penitenciario, ¿no? Y entonces no vamos a llevar lápices con punta de no sé qué, no vamos a llevar, digo una burrada como lápices con punta de metal, porque a veces esa es la arbitrariedad del espacio, ¿no? Uno nunca sabe qué te van a dejar entrar, qué no te van a dejar entrar, ¿no? A veces entras con tijeritas de punta redonda. Perdón. ¿Cómo? La bolsita de las tijeras para el cola. La bolsita de las tijeras. A veces podés entrar tijeritas de punta redonda y otras veces no, tijeritas de punta redonda no. Bueno, esas arbitrariedades son arbitrariedades permanentes. Y entonces uno empieza a funcionar como su propio guardia del servicio penitenciario. Uno lleva acá en el hombro como un cabo del servicio penitenciario que te va diciendo, no hagas esto, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, ¿no? Y sacudirse eso cuesta, y es un trabajo fundamentalmente en equipo. Y por eso es tan importante primordialmente el laburo dentro de la cárcel tiene que ser en equipo. Y eso lo promovemos desde el programa, ¿no? Porque es una aplanadora, la cárcel es una aplanadora. Y te lleva puesta a vos, y tiene efectos subjetivos. Mucha gente se siente angustiada del solo sentir una puerta que se cierra,
atrás tuyo, y entonces empiezan a activarse un montón de imaginarios, y hay mucha gente que se siente muy angustiada y no tiene ganas de estar ahí de golpe. Entonces vos necesitas una red de contención también, desde el momento in situ dentro de la cárcel hasta el momento en el que saliste y necesitas estar afuera en silencio con alguien, porque están procesando algo que pasó adentro, por ejemplo, ¿no? Ahí también necesitas a alguien que te acompañe en ese silencio, y también necesitas a alguien que te ayude a reflexionar después sobre todo lo que sucede y lo que sucedió, y los resguardos que uno debe o no debe tener al momento de entrar en la cárcel. Y bueno, en ese sentido, creo que seguimos apostando por trabajar dentro de la cárcel, porque creemos que la cárcel sí se modifica mínimamente, o al menos esa es la esperanza que uno tiene, ¿no? Que a través de la presencia de la universidad en ese espacio, que la presencia de la universidad en ese espacio no da lo mismo, que estemos o que no estemos. A ver, si no estamos, ¿la cárcel va a seguir existiendo? Sí, va a seguir existiendo, va a estar ahí. ¿Se van a seguir vulnerando derechos? Sí, se van a seguir vulnerando derechos, estemos o no estemos ahí. Pero no quiere decir que nuestra presencia en el espacio no signifique un intersticio por el cual en ese rato que uno está, en esa aula de 2x2, hay un ambiente que no está teñido solamente de la lógica punitiva, sino que hay otras lógicas que están ingresando en ese momento con nosotros al espacio carcelario. Y eso tiene un valor, yo creo, por eso estoy acá, yo creo que eso tiene un valor, que tiene un sentido, no solamente para nosotros, sino para las personas que están privadas de libertad. Y al mismo tiempo también el vínculo con la cárcel modifica a la universidad, ¿no? A la universidad, que también puede ser un espacio bastante estricto y bastante encasillado, y como muy burocrático, y acá las cosas se hacen de este modo, y bueno, hay que también tener cierta flexibilidad en el espacio de la universidad para poder aceptar un vínculo con la cárcel, y poder trabajar en relación con otros, ya sea otros de una comunidad campesina, de otros, no sé, trabajadores sexuales, y otras personas privadas de libertad, ¿no? Y cada una de esas interpelaciones que la universidad va teniendo a través del vínculo con otros, la van modificando y la van transformando, y la van haciendo cada vez un poquito más parte de la comunidad, creo. Así que creo que eso. No, bueno, no me quiero extender mucho porque las chicas tienen que hablar. Bueno, está buenísimo, me parece que es un contexto más que minucioso para poder pensar que la extensión no se da en el aire. Nosotros ahí le dije en el chat, el otro día algunos liberaban el micrófono y otros escribían por ahí. Digo, si quieren hacerle preguntas a Flavia, o mientras tanto podemos avanzar con la propuesta del taller, y en todo caso van formulando preguntas interrelacionadas de lo que dice la Flavia en relación al contexto y lo que fue el taller concretamente. ¿Les parece? Bueno, Marce y Lulú, como ustedes quieran o cuando ustedes quieran. Bueno, el taller de cartas surge en el 2015. En un primer momento en ese taller estaba Flavia Romero, que es quien acaba de hablar, Julia Monge, que no se encuentra hoy acá, pero que sigue en el proyecto, y yo. Nos juntó en aquel momento Beatriz, que era la ex coordinadora del PUC, junto con Patricia Mercado, porque las tres teníamos interés en hacer algo en la cárcel de mujeres. Sabíamos que hacía 7 años que la facultad no tenía una propuesta en la cárcel de mujeres en Bower. Sí, la facu iba a San Martín y dictaban sus clases allí,
De hecho, con Flavia nosotros habíamos estado yendo, dando parte del ingreso de Ciencias de la Educación, en donde ahí nos encontramos por primera vez con algunas mujeres que estaban privadas de su libertad y que para poder acceder a las clases en aquel momento de la universidad tenían que salir a las 8 de la mañana de Bower para poder tomar el ingreso a las 3 de la tarde, sin comer, sin tomar agua, sin nada. Entonces nos empezó a picar bastante el bichito de poder llevar como alguna propuesta concreta a la cárcel de mujeres, al EP3, y ahí fue cuando Patricia y Beatriz nos reúnen con la Julia, que también estaba como con ese interés puntual. Nos costó mucho pensar sobre qué hacer el taller, porque teníamos claro como el posicionamiento, si se quiere, ético-político desde el cual queríamos ir, pero no sabíamos bien el cómo, digamos, el cómo convertirlo en un dispositivo o en un instrumento, cómo traducir eso que pensábamos de alguna manera en torno al diálogo de saberes, a pensar a las mujeres privadas de su libertad como sujetos de derechos que, digamos, necesitan recibir educación y demás. No sabíamos bien cómo instrumentarlos, pero también porque nosotras tres, digamos, Flavia y yo veníamos de pedagogía y la Julia venía de filo, entonces ninguna de las tres tampoco, digamos, teníamos muchas de las habilidades que se nos recomendaba que tuviéramos para poder ingresar a la cárcel de mujeres a dar algo. Y en eso un poco iba lo que la Flavia decía, digamos, hay una marca muy fuerte en términos de cómo pensar el acceso a la educación en contexto, sobre todo no formal, digamos, para las mujeres, que tenía que ver con o un taller de peluquería, o un taller de decoración de torta, o enseñar a hacer macetas, o enseñar a hacer osos de peluche, pero el punto era que teníamos que pensar en algo que sirviera. Y que supiéramos hacer, que no era nada de eso. Claro. Y que sirviera para un otro, ¿no? Digamos, porque para ellas no, en realidad era así, bueno, si hacían peluches para sus hijos, si hacían tejían una batita para los que estaban por nacer, o para tarjeta naranja, en su caso, digamos, porque sabemos que también la cárcel tiene convenio, ¿no?, con ciertos sectores y laburan ahí en ciertas cuestiones para que otros, digamos, vivan de eso. Bueno, el punto era que nos encomendaban en la tarea de que pensáramos en algo que sirviera para y que tuviera que ver con estas artes más como domésticas, y la verdad que ni la Flavia, ni Julia, ni yo teníamos mucha experiencia en eso, más que en algo de cocina, pero se tornaba como muy inviable pensarlo en el marco de una propuesta. La Flavia tenía algo de Boy Scout también ahí, pero era como todo muy... no había forma, digamos, de aplicarlo en un contexto de encierro. Así que estuvimos, la verdad que pensando, discutiendo bastante cómo hacerlo, porque la idea tampoco era ir con un saber cerrado, digamos, y de una idea de el agente universitario con el lugar de supuesto saber que viene a dar una clase de Platón, o de Aristóteles, o de Paulo Freire. No queríamos nada de eso, o sea, teníamos muy en claro esto, ¿no? Que íbamos con una idea de pensar en términos de un sujeto de derecho y de pensar en términos del diálogo de saberes. Bueno, además de eso, digamos, había que remar también con otras cuestiones que tienen que ver con ciertas identificaciones que recaen sobre la población femenina en las cárceles. Un poco ahí... la Flavia también lo iba adelantando, pero sí me parece que está bueno pensarlo en términos de que la cárcel fue hecha para los hombres, ¿sí? Las mujeres que eran castigadas iban al convento a redimirse, porque en realidad eran malas mujeres. Entonces, en las mujeres se juega mucho, digamos, y por eso también Cáritas y la Iglesia tienen un peso tan fuerte en el marco digamos, no es casualidad, digamos, hay una constitución histórica de cómo se vive el castigo y cómo se piensa el castigo para las mujeres, que implica como una doble pena, digamos, una pena que tiene que ver con el castigo que se le da a nivel de juicio,
y otra pena que es la pena moral, o sea, que es la pena de ser una mala mujer. Porque que un hombre desobedezca parece que está como hasta culturalmente establecido que está bien, digamos, que así sea, pero que una mujer desobedezca ya parece, viste, que uno, que es malísimo, digamos. Hay que ser buenas mujeres. Si uno no es una buena madre, una buena esposa, una buena hija, digo, hay mucho de la... sin esencializar tampoco, pero sí hay como mucho puesto en estos términos que tiene que ver con una construcción cultural enorme sobre lo que se entiende que es una mujer y lo que una mujer debería ser y por qué una mujer, digamos, termina en la cárcel, ¿sí? Principalmente porque se la piensa como una mala mujer, ¿sí? Y eso incluye una mala madre, una mala esposa, una mala hija, digamos. Ese doble castigo, esa doble pena, está constantemente presente. Digo, y eso salta mucho a la vista cuando uno trabaja también ahí, porque digamos, hay mucha angustia, digamos, en ellas, que está ligada a esto, ¿no? A no haber podido cumplir con un mandato social y cultural establecido mucho más fuerte que en el caso de los varones, ¿sí? Entonces eso también, digamos, se jugaba un poco a la hora de pensar en qué hacer, digamos, y cómo nosotros pensar una propuesta y que la propuesta misma o la metodología de trabajo misma no sustancializara la identidad de esas mujeres con las que íbamos a trabajar. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para pensar un dispositivo que sea lo suficientemente abierto, si se quiere, para el diálogo, para el conocimiento de esas personas con las que vamos a trabajar, pero a la vez también que ofrezca concretamente algunas cosas, digamos, que no sea un cascarón vacío. Y bueno, ahí como que dando vueltas un poco entre esas cosas, apareció la idea de las cartas. La verdad es que no me acuerdo ni bien cómo fue concretamente que se vino la idea de trabajar con cartas, pero apareció así en uno de los encuentros. Veníamos dando vueltas con la cosa de la literatura, pero ninguna de nosotras venía de letras, entonces ni siquiera éramos buenas en eso. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos con las cartas. Y empezamos a ver que justamente la carta era como, digamos, se presentaba como una literatura menor, una cosa así como inofensiva, como que cualquiera puede escribir una carta. Digamos, no es necesario ser Borges o ser Alfonsina Storni para escribir una carta. Digamos, todos tenemos cosas para decir y podemos utilizar la carta como una manera para justamente, digamos, contar algo y no hay que darse el permiso de ser un experto, digamos, para eso. Y a la vez nos dábamos cuenta que tenía como una potencia muy fuerte en términos de pensar lo expresivo, de pensar que uno normalmente esas cartas las escribe para alguien, aunque a veces también las escribe para sí mismo, pero que había algo ahí interesante en el dispositivo de poder inventar posibles destinatarios, o incluso pensar en destinatarios concretos a los cuales ellas quisieran escribirles y mandarles esas cartas. Bueno, es como que nos empezó a cerrar ese dispositivo y lo que hicimos fue el primer año como que probarlo y ver qué onda, digamos. Y arrancamos, sí, llevando como cartas que tenían que ver con personajes famosos en algunos casos y en otros no. Y en cada carta había como disparador, digamos, algún tema, el amor o el contraamor, por ejemplo. Después fue apareciendo una cuestión más de pensar en destinatarios más amplios, en cartas abiertas, digamos. Entonces llevamos ese formato y empezamos a trabajar también eso. Y a la par empezó a aparecer como una cuestión fuerte de empezar a agregarles otras cosas a las cartas, digamos, en el trazo, en el dibujo. Y entonces ahí ya nos contactamos con Pablo González Padilla, que dio 2 clases, en donde él lo que hizo fue trabajar la carta misma como una imagen, y trabajar el trazo como una imagen. Y bueno, y eso le dio como una vuelta también como súper potente al taller,
Y de allí nos dimos cuenta que era como muy importante incorporar, además de la cuestión de lo escrito, cuestiones vinculadas a lo artístico, así que después en otros años fuimos sumando, cuando La Luz se sumó en el 2016, ya incorporamos algo del taller de teatro, y así fuimos como engordando un poco el dispositivo. La idea era llevar una propuesta con la cual comenzábamos, pero que esa propuesta lo que hacía era como abrir para poder contar y contarse, digamos, entre ellas cosas. Y eso también jugó como bastante a favor en esto otro que Flavia por ahí comenta, que tiene que ver con el reconocimiento de esas estrategias de resistencia y de solidaridad entre ellas, que de por sí en muchos casos se venían dando, digamos, hay familias enteras dentro de la casa, se llaman familias entre ellas, ¿no? Pertenecen todas a la misma ranchada, y se empiezan a establecer unos circuitos de cuidado entre ellas, o se empiezan a reconocer en realidad que esos circuitos de cuidado también están. Pasaba mucho que a lo mejor algunas empezaban con el discurso, acá hay que mirar bien, bueno, quién te mira, y cómo te miran, y por qué, yo ya las conozco a todas, o sea, como que el primer discurso que apareciera de muchísima desconfianza, pero de pronto cuando uno entraba a rascar también ahí, lo que aparecían eran montones de otras estrategias que tenían que ver con poder acompañarse, y con poder cuidarse entre ellas. O sea, desde, no sé, y era muy loco la interseccionalidad, digamos, esto de que era un grupo completamente heterogéneo, en donde uno tenía de pronto viviendo mujeres que venían de zona norte de Córdoba, porque el marido era un estafador, reunidas allí con dos jóvenes que venían, digamos, de zona sur de una villa. Digo, y ese cruce de dos cosas como completamente distintas para de pronto sentarse a hablar de cuestiones vinculadas con el género, o para de pronto fueron las que las recibieron en el pabellón, ¿no? El día que ellas llegaron, cuando fueron apresadas. Entonces digo, empezaba a aparecer ahí como distintas líneas que tenían que ver con esto de poder pensarse en términos de compañeras y de cuidado, y reconocerse también en esos vínculos, y no solo en los vínculos que la institución normalmente teje. Por otra parte, la FAI también lo decía, también nos trajo muchas preguntas como universitarias. Es como todo el tiempo desandar el camino que uno tiene tan metido adentro de cierto formato de conocimiento y de cierto formato de ser universitario para rearmarse como todo el tiempo. O sea, yo creo que si algo tiene también de fuerte, y en eso Flavia decía, la cuestión del grupo es como súper importante para poder también como acompañarse en eso. Digamos, no caer en lugares comunes que son o del asistencialismo o de ponerse, digamos, en el rol de yo sé, lo vamos a hacer así o lo vamos a hacer así o de esta manera, sino poder acompañarse en este ejercicio de poder justamente apuntar cada vez más hacia el diálogo de saberes. Digo, cuando pensamos, después de los 2 primeros años, cuando salió el libro y pensamos la muestra, hicimos todo un trabajo con ellas de cómo querían mostrarse. O sea, era muy importante que ellas pudiesen pensar cómo querían que se las viera afuera. Dónde iban a colgar el afiche, dónde iban a poner las cartas, dónde querían, qué imagen quería que salga en la tapa del libro. O sea, todas esas cosas fue como interesante poder ponernos a trabajarlas ahí con ellas. Y a la vez, esto de que, o sea, qué sé yo, nosotros íbamos con la onda, hagamos un fanzine, hagamos otra cosa más en los términos de que lo que los universitarios, cansados de mirar libros, nos parece copado, digamos un fanzine, un libro cartonero, no sé, y ellas nos dijeron, no, queremos un libro posta, o sea, un libro con tapas lindas, con hojas lindas. Entonces, hay mucho de eso, digamos, de sentirse interpelado, desde el armado mismo del dispositivo hasta las cosas que van pasando en cada encuentro en relación a lo que uno ofrece, pero también en relación a la trama que se va tejiendo ahí, digamos. Hubo otros encuentros que
al principio sobre todo nos costaba pensar que eso que ahí pasaba estaba bien o estaba mal. Digamos, era como que uno tenía la cabeza en eso. Qué sé yo, me acuerdo de un encuentro que apareció una compañera que estaba recién, digamos, recién la habían metido presa, entonces entró como completamente en shock al encuentro. Y con Flavia íbamos con toda la clase muy planificada, con todo el tallercito, hoy vamos a trabajar la carta de Artaud, no sé quién, y de pronto nos sentamos ahí y bueno, y ella levantó la mano y se largó a llorar y dijo, estoy desesperada, me metieron en un cuarto que no me gusta, no puedo dormir, una mujer grande, no sé cómo hacer, explíquenme, mi marido, no me pude comunicar con mi marido todavía. Bueno, digo, y ahí Flavia y yo nos miramos y fue como no poder responder absolutamente nada de eso, porque de eso no sabíamos nada, y fue que las compañeras que estaban ahí tomaran la palabra y acompañaran a esa mujer en ese momento. Entonces, también es como eso el taller, digamos. Es como un espacio que todo el tiempo está como rearmándose, digamos, y como pensando el lugar de la universidad y el lugar de ellas, pero como en un lugar muy, me parece a mí como continuo, digamos, cuesta mucho pensar en un fijismo, es como que todo el tiempo la cosa se va modificando y entonces intentamos construir un dispositivo que vaya por ese lado. Entonces, cuando si una carta no funciona, al encuentro siguiente vamos con otra y a lo mejor no es la carta, a lo mejor es otra cosa y a lo mejor irrumpe una compañera con algo y lo que tomamos es eso y sobre eso se trabaja, pero es como eso, digamos, una cosa muy abierta, que no por eso dejamos de pensar qué ofrecer, digamos, pero que lo vamos revisitando todo el rato. Eso, Lu, no sé si querés contar ahí más detalles. Bueno, nada, primero agradecer la invitación. Estoy en la madriguera ya hace 1 año y medio y hasta me pone nerviosa hablar. Y nada, una mini anécdota para seguir lo que dijo Marce, un encuentro muy interesante en el que tuvimos que elegir sombreros para poder posibilitar la organización de cómo hablar a tiempo y respetuosamente de todas las compañeras. Así que nada, digo, siempre nos han salido formatos de distintos tipos, que han salido algunos más bien, otros peores, pero hemos llegado a usar sombreros. No, yo en realidad, capaz que con un poco más de tiempo y con otra cabeza, también creo que entré al taller siendo un estudiante muy prematura, hoy sigo siendo estudiante, pero bueno, también con otros tiempos. Algo que sí me interpela enormemente a lo que venimos hablando y específicamente empezar a plantear un poco sobre este trío que es también como la cárcel, la universidad y los agentes de la universidad y también quienes están en situación de contexto de encierro, que es el cuerpo. O sea, como que yo llegué a antropología diciéndome, bueno, o sea, no solamente de nuestro cuerpo, sino el cuerpo del otro. ¿Y qué sucede con eso? Y pienso que, por suerte, también Fla fue de alguna forma cruda al iniciar planteando lo que significa la cárcel, el PUC, trabajar en contextos de encierro, que me parece muy importante porque la burbuja de ilusión dura muy poco, porque todo lo que sucede pasa por el cuerpo, no solamente en nosotros. Y me interesaría como plantearlo siempre como una cuestión de tensión, ¿no? Siempre una tensión constante, que no necesariamente es negativa, pero hay una fuerte tensión que nosotros desde extensión, digo, hablamos de diálogo de saberes, entramos en una cuestión súper colectiva de repensar, de co-construir, que muchas veces en estos espacios es de un desafío constante, cotidiano y casi histérico, sí me gustaría como tirar un par de líneas, porque también está bueno como desde el seminario también pensar esas cosas, que es como la tensión entre empezar a hablar de prácticas educativas, porque no solamente es un taller, sino también es una práctica educativa de alguna forma, en contextos de encierros, con una perspectiva que inherentemente consideramos que tiene que tener una perspectiva de derechos,
pero hay una preocupación con respecto a la funcionalidad de estas cosas que hablaba la FLA, por ejemplo, con respecto al juego estratégico constante y tácito que no está visibilizado, de que con el sistema penitenciario nosotros como universidad, como facultad, como agentes universitarios quisiéramos poder posibilitar y abrir muchos más de estos espacios, pero a la vez tenemos este juego tácito de hacerlo bien y casi perfecto para que no dejen de existir y puedan haber más y pueda entrar más gente también. Y considerar que específicamente, lo vuelvo a plantear, como que la funcionalidad específica del sistema penitenciario para con estos talleres es como resociabilizar a las personas dentro de un sistema en el que si no entramos a tejer, pero entramos a hablar, tiene que haber un juego constante de, bueno, cómo me involucro desde la universidad como estudiantes o licenciados o personas que laburan como docentes, como no docentes o como sea, que estamos muy acostumbrados a tener un poder simbólico de la palabra, que es muy distinto al momento de llevarlo a un taller, que capaz que ahí es donde decimos que es lo que posibilitó la carta, al jugar un poco con la palabra desde otro formato, pero que tampoco fuese tan visibilizado. Me encanta porque estuve leyendo varias producciones que habíamos hecho con el taller y usamos una palabra que suena bastante fuerte, pero es como un juego casi esquizoide y me parece súper interesante plantearlo porque lo es. Creo que hay una gran clave de empezar a pensar y hacernos preguntas que muchas veces nos interpelan y nos parecen súper complejas, de cómo desde espacios universitarios, facultativos, académicos, podemos involucrarnos en un espacio como la cárcel, en contextos de encierro, y qué acciones desarrollamos que tengan un sentido dentro de ahí, no tanto para nosotros, sino en una construcción colectiva. O sea, creo que no sé cómo explicarlo bien, pero no es como podemos venir como piojitos, nosotros somos la universidad, venimos acá y armamos un taller y lo damos como si estuviéramos en la facu, y nos vamos a casa y está todo perfecto, cerramos la puerta y no volvemos a pensar sobre lo que hicimos ahí. Hay una burbuja que sí me parece que siempre capaz que es el chiste interno de quien trabaja con la cárcel, una burbuja de tiempo que hasta las moscas se manejan distinto en la cárcel, hay una marca climática de tiempo y espacio muy distinta que genera que hay momentos en los que la ilusión de poder generar vínculos es bastante pequeña, pero esa es la esencial, o sea, como el pequeño vínculo, el pequeño proceso de construcción es como el esencial. Sí, lo traigo en el sentido de que las burbujas de simbolismos que nosotros traemos afuera también están cargadas de luchas. Nosotros como mujeres, capaz que planteamos, bueno, vamos a entrar a la cárcel de mujeres, vamos a hablar en materia de género, de derechos, de resistencia, cuando estamos entrando a un lugar donde el simbolismo básico de la marca genérica es que de sumisión, de silencio y de casi nula producción. O sea, la única producción es hacia otros, que de hecho decíamos no solo los convenios con empresas privadas, sino que la cárcel de mujeres, los quienes lavan la ropa también de la cárcel de hombres. Entonces, como bueno, tenemos una producción clave, patriarcal, que es muy específica, que sí o sí a la hora de trabajar tenemos que ser conscientes de esta marca genérica. Me perdí, bueno, creo que lo plantearía ahora como más de una cuestión de lo que significa trabajar como un desafío. Me parece que todo es un desafío siempre, y todo lo que significa pensar, hacer y realizar es una apuesta y un desafío constante. Que no solamente se trabaja desde un lugar individual como talleristas, por eso está muy bueno cuando hablamos de colectivizar, porque no solamente colectivizar para tener a un otro con quien hablar, sino de salud mental, de estar preparadas emocionalmente y anímicamente, también para poder recibir lo que significa emocionalmente en el cuerpo, laborar en la cárcel y laborar con personas que están ahí. Y eso no quita el proceso constante de volver a sentarse a leer, volver a sentarse a preguntar, volver a sentarse a co-construir conocimiento, que me parece que es un momento muy interesante, el de la pandemia también,
de reactualización de cómo podríamos llegar a intervenir en la cárcel y intervenir en contextos de encierro en un momento en el que no tenemos lo físico. No tenemos posibilidad de hacer un taller, pero sí nosotras el año pasado, dentro de toda la incertidumbre, dijimos en un momento, bueno, no sé, habrá que desde la universidad llevar alcohol en gel, barbijos, colchas, o sea, como empezar a pensar que también la universidad puede garantizar el derecho de la educación, no solamente desde la educación o de talleres educativos, sino desde una contención o un acompañamiento que sería clave. Bueno, me parece que más o menos algunas cosas de las condiciones de precarias o los financiamientos, que siempre hablamos de lo que significa hacer trabajo en extensión, ya estuvo más o menos dicho, pero sí me parece interesante hablar desde el ámbito de la universidad, cómo el PUC, o muchas veces distintos talleres de extensión en contextos de encierro, no son tan visibilizados. Yo tengo compañeros, nosotros hace más o menos 5 o 6 años que yo estoy en la universidad, y ha pasado años para que muchas veces el PUC y el trabajo en cárcel sea visibilizado en nuestra facultad y a lo largo de la UNC. Y me parece interesante porque sigue habiendo esta cuestión de que la cárcel forma parte como una cuestión de trabajo voluntario y de caridad desde la universidad, que más como en marcos que deberían estar en marcos de investigación, marcos de trabajo desde la docencia, pedagogía, o sea, como habilitar el marco de debatir dentro de la universidad qué lugar ocupa la universidad y la educación dentro de la cárcel. Considero que, bueno, la pregunta que me gusta mucho, que leí en uno de nuestros trabajos, de empezar a pensar en qué políticas, por ejemplo, de reconocimiento del derecho básico de la educación podemos pensar e implementar desde la universidad, o qué acciones podemos desarrollar para fortalecer el vínculo entre la universidad y la cárcel e incentivar el trabajo de universitarias en su mayoría a laburar adentro de la cárcel o en el lugar por fuera de la cárcel, pero pensando en la cárcel. Y vuelvo al lugar de apostar porque, bueno, me voy muy conmovida también porque estos últimos 3 años había muchísimas muertes en la cárcel, que no solamente de compañeras de nuestro taller, sino también compañeras, que lo voy a decir como en compañeras, porque en la pandemia hemos perdido también a muchísimas mujeres por falta de contención médica, por falta de acompañamiento de distintos ámbitos de derechos humanos, y me parece que ya sabemos que hace más o menos 10, 20 años que no estamos en un momento, o sea, en las cárceles no hay derecho humano alguno, pero sí como recordar, como agentes universitarios que somos, qué tipo de lugar o responsabilidad colectiva tenemos con ciertas causas, ¿no? Como no solamente hablo de la cárcel, sino como pensaba un poco lo que decía Fla, como que estos últimos años la extensión también empezó a trabajar con trabajadoras sexuales, con movimientos campesinos, con barrios, con centros culturales barriales de distintos barrios de Córdoba. O sea, tenemos esos ámbitos que capaz son más visualizados, o sea, visibilizados o conocidos, pero preguntarnos un poco con respecto a la vulnerabilidad que uno mismo tiene, o sea, la vulnerabilidad humana en general, empezar a asumir una cierta responsabilidad colectiva con ciertas causas y con la vida de otras personas. Y creo que el poder tener la posibilidad muchas veces de estos espacios de poder hablar y realzar ciertas voces que no pueden estar en este momento, tiene que ver con un proceso de elegir apostar, levantar ciertas voces o ciertas construcciones colectivas que se reconozcan y de alguna forma, porque, no sé, trabajar tantos años en cárceles o también haber asistido a la cárcel te vuelve un poco negativo y pesimista frente a cualquier escenario. El de tener un atisbo de ilusión de estar haciendo algo, que muchas veces creo que como grupo nos lo preguntábamos, o sea, como que decíamos, bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, lo que estamos haciendo, ¿qué es? ¿Estamos modificando algo? ¿Estamos irrumpiendo el sistema? ¿O capaz estamos yendo a escuchar? Que de alguna forma eso te bajaba la ilusión de decir, bueno, vamos a seguir trabajando, que es el breve atisbo de momento de entender que, bueno, tenemos un poder simbólico muy grande en la universidad,
en la Universidad Nacional, en la facultad y de la amada Secretaría de Extensión de la Facu de Filo, de poder hacer estos pequeños procesos de transformación, que son muy pequeños, pero generan grandes cosas, a nivel también, no solamente digo en la construcción de un libro, sino me gusta cada vez que hablamos de esto de poder leer cartas o poder leer cosas que nos han escrito, no solamente nosotros, sino han escrito compañeros que han asistido al taller sobre lo que modificó el taller o lo que hizo el taller, que capaz que es muy pequeño, pero sí se hace algo. No quería coachar, ni quiero que se sienta de esa forma, pero bueno, sí, a veces en el crudo momento de hablar de la realidad, de trabajar en contexto de encierros, está bueno también pasar a decir como que sí pasan cosas y está bueno, y hay cosas muy positivas también. No sé, como que abriría un poco, si quieren, a la pregunta, porque hay mucho de lo que también se puede sacar de lo que vamos diciendo. Sí me interesaba hablar un poco de este trío de universidad y cárcel y las mujeres. Pero bueno, agradezco y nada, agradezco mucho el espacio y qué bueno que sigamos estudiando. Bueno, gracias, chicas. A mí me parece que está bueno ahora habilitar las preguntas, porque seguramente, me imagino que los estudiantes tendrán imaginario cómo era un día de taller, por ejemplo, ¿no? Que implicaba llegar y que probablemente el taller planificado, como hoy contó la Marce, se iba al diablo, pero digamos, qué cosas habían preparado y qué cosas emergieron, cómo era la metodología, una de esas para que ilustre, pero larguen preguntas. Están muy callados, el otro día no los paraba nadie y ahora o están dormidos o están choqueados por la narrativa de los compañeros. Liberen micrófonos, tal vez mejor que escribir por el chat. Es que el frío nos tiene un poco aletargados hoy. Por ejemplo, el libro que se presentó, si querían compartir de qué trata y si se puede acceder, si quieren leerlo. Ahí Marcial quería preguntar algo o comentar algo. No veo. Bien, perfecto. Maneje usted. Marcial, ¿estás ahí? Por el chat dice. Ahí va a tirar la pregunta. Suspenso, intriga. Sí, sí, qué pregunta. Dice que si en el contexto de pandemia hay canales permanentes de comunicación, ¿qué pasó con eso? No existe eso. No hay internet en la cárcel. Bueno, háblenlo, por favor. Ya me metí a hablar yo. Sí se puso el día gris, mucho más gris con esa pregunta, sí. Bueno, yo hablo en general de tanto de Bower como de 3 o qué sé yo. No lo dije, pero desde el PUC trabajamos con varias cárceles, o sea, en realidad no se llama Bower, pero el complejo carcelario número 1, Padre Lucchese, que vendría a ser el famoso Bower, o EP3 de mujeres, o Cruz del Eje, o Villa Dolores, o Río Cuarto, todos esos son cárceles con las cuales nosotros trabajamos desde el PUC. Particularmente en pandemia, la relación con las personas privadas de libertad, bueno, o sea, la cárcel al inicio de la pandemia se cerró absolutamente, hermetismo total, ni siquiera tuvieron acceso los familiares, o sea, se cortó la visita, que es un bien extremadamente preciado para las personas privadas de libertad,
y eso generó, bueno, quizás lo vieron por los medios de comunicación, el año pasado generó un clima y un ambiente que terminó, que pasó la tensión y llegó a situaciones de violencia entre las personas privadas de libertad y los guardias. No llegó a ser un intento de motín, pero fue parecido y hubo mucha represión dentro de la cárcel el año pasado. Recién a fin de año, en noviembre, hubo una apertura a las familias, pero todo lo que tenga que ver con actividades educativas, ya sea formales o no formales, todo está parado, digamos, desde marzo del año pasado. No tenemos nosotros contacto con las personas privadas de libertad más que por llamadas telefónicas, que obviamente no es que nosotros podemos llamarlas a las personas, sino que las personas nos llaman a nosotros porque tenemos un vínculo de mucho tiempo, digamos, y se comunican con nosotros. La videollamada ha sido exclusivamente utilizada para el vínculo con abogados, de las personas privadas de libertad con sus abogados, y al final, en algunos casos se habilitó para familia. Pero casi exclusivamente fue para el contacto de las personas privadas de libertad con sus abogados. En nuestro caso, todo lo que tiene que ver con educación ha sido a través de, mediado por el servicio penitenciario, en envío de materiales impresos y cruzar los dedos que llegue. A veces es como medio tirar una botella al mar y ojalá que le llegue a la persona que uno quiere que le llegue, pero a pesar de que uno sigue el camino administrativo que supuestamente debería asegurar su llegada, bueno, eso no siempre sucede. Así que, bueno, el vínculo ha sido a través del envío de materiales. Y eso, este año, en 2021, hemos presentado notas al ministerio, estamos presentando a través de la el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura una recomendación específica que incluye a Córdoba, porque los canales desde el Ministerio de Educación están absolutamente cerrados y el Ministerio de Educación, no, perdón, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no está abriendo ningún tipo de canal. Se supone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la pata dentro del Estado que gestiona las cárceles. El servicio penitenciario es quien efectivamente se encarga de controlar las cárceles, pero la gestión estaría a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por eso nuestro vínculo siempre es con el Ministerio de Justicia, pero no ha habido respuesta ni hay mucha predisposición para el vínculo en este año, así que ahí estamos en plena presentación de notas y reclamos y pataleos para que suceda, pero todavía no ha habido respuesta. Así que así está el vínculo, como muy unilateral, y en el caso de los proyectos de extensión, solo a fin de año el taller de cartas pudo enviar unos materiales para las mujeres en EP3, y nosotros enviamos, y algunos nos han dicho que recibieron y otros que no. Así que es toda la posibilidad que tenemos por el momento en pandemia, lamentablemente. Tremendo. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo iba a hacer un comentario, pero no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, mientras se aflojan... Julieta quiere preguntar. Ahí está, Julieta, buenísimo. Hola, bueno, lo mío no sé si es una pregunta, es como más un comentario que voy a intentar formular de la mejor manera que pueda, que viene más que nada desde el texto que yo tenía que presentar, que era el de Mejía, y bueno, también un poco desde preguntas e interrogantes mías, que cuando yo estaba escuchando a las chicas pensaba en el transcurso
cómo podría llegar Mejía a generar un aporte dentro de lo que ellos iban presentando. Y lo que más como que lo que fui pensando fue más que nada en relación a el diálogo de saberes, que es algo que se fue charlando dentro de la presentación. Y Mejía lo define más que nada como una ruptura del silencio en un espacio, en un círculo cultural, en donde lo que se hacen es emerger voces que se pueden llegar a ver encontrados, subalternizadas e invisibilizadas. Y creo que ahí me parece que es algo muy fuerte que se vio dentro de la presentación, porque trabajar en el PUC desde la extensión es eso, eh, intentar generar como una ruptura en silencios y en invisibilizaciones que se han generado y que se generan en contextos de encierro. Y además también lo que me quedó resonando fue que un poco también el texto de Mejía lo que se intenta es generar o construir prácticas educativas o formas de vinculación que no se basen en la mera transmisión de contenidos o en el mero asistencialismo, sino que además se basen en una educación que sea más crítica y que se base en eso, en el establecimiento de diálogos y demás, y que me parece que es algo que si se trabaja con el PUC, como se mencionaban las compañeras, se tiene que tener en cuenta, porque uno va o quizás uniría con la idea de que tiene que, no sé, charlar sobre algo determinado, como charlar sobre una teoría y demás, pero además teniendo en cuenta, entendiendo, no sé, que va a dialogar con sujetas que están esperando nada, que alguien les transmita algo, cuando en realidad ya están cargadas de un cierto contenido o están cargadas con experiencias y demás, y que lo que hay que establecer es eso, es una charla o un diálogo que no se base meramente en la unilateralidad, sino que se base en una charla en donde se entiendan a las sujetas eso como sujetos que son agentes y que además cargan sus propias historias. Y bueno, me parece que eso era más que nada lo que quería comentar. Eso que Buenísimo, Julieta. Sí, Marcelo. No, eso que Julieta trae creo que también fue muy fuerte cuando hicimos la presentación del libro y la primera muestra. Después fue como que ya un poco nos acostumbramos, pero cuando hicimos lo del libro, nosotros jamás pensamos, por ejemplo, que la preventa del libro iba a significar que un montón de gente apareciera queriendo saber, digamos, qué era lo que pasaba en la cárcel, queriendo saber qué era lo que pasaba con esas personas. Y de pronto nos encontramos con que nos desbordó, digamos, y se iban tejiendo como cruces que eran como muy locos, porque de pronto aparecía alguien del Complejo Esperanza diciendo que quería un libro porque tenía a los niños de las madres que estaban ahí presas y quería leerle las cartas que eran, digamos, de su mamá, por ejemplo. Y a la par de eso, un juez nos llamaba para decirnos, les compro 10 libros. Entonces era como muy extraño lo que nos fue pasando, digamos, y lo que también les pasaba a ellas, digamos, porque me parece que ninguna caía en la cuenta, digamos, de que eso estaba resonando así. Y de pronto, cuando fue la muestra, encontrarnos con gente que decía, nunca lo había pensado, nunca me había puesto a pensar qué decían o qué sentían, o, digamos, esto de haberlos puesto en un lugar tan afuera, como en un lugar tan otro, y como no están en la ciudad, no los veo en la calle, o sea, no existen, ¿no? Y de pronto aparecieron con mucha fuerza. Eso era lo que al menos volvía y resonaba, y creo que estuvo buenísimo. Pero nos desbordó en el momento, digamos, no pensamos que iba a ser así. Y algo más que surgió en relación a esto que dice Marce, es como un supuesto muy fuerte cuando el libro se publicó, que nos llamó la atención porque las producciones, la gente nos decía, che, qué buenas que están las producciones, como que, como asombradas, ¿no? De que una persona que está privada de libertad pudiera escribir
un texto que le resultara que estaba bueno, ¿no? Y eso le asombraba a las personas y nos asombraba a nosotros porque también hablaba de los supuestos, de cómo se imagina la gente la representación de las personas privadas de libertad, y siempre decimos, bueno, cuánto mal le hizo el cine a veces a las representaciones que se cuelan, y que entonces las únicas imágenes en las que podemos nosotros referenciar a esas personas están inscritas dentro del marginal, ¿no? Entonces nos imaginamos que eso es la cárcel, y esas son las personas, y ese es un nivel de maldad inherente en todo eso, y entonces ahí es todo muy truculento. Para los que Claro, somos más viejos, Flavia, tumberos, porque viste que la primera fue tumberos, tumberos tal y fue como Marginal. tal cual ese. Claro, no, el marginal lo dijo recién Flavia, pero vieron que tumberos fue como también la. Sí, fue la primera que hizo boom, sí. Pero Sí, también sí. es ese lugar de expectativa realidad, digo, ¿no? También, bueno, también por digo en esta cuestión muy actual de expectativa realidad de que no solamente no solamente quien está afuera que vio esas producciones, sino también lo trabajamos adentro. No sé si se acuerdan de esa clase en la que hicimos que hubo un pizarrón partido de lo que esperas, o sea, de lo que pensabas antes de llegar acá y lo que terminó sucediendo, y empezó a pasar que un montón de compañeras, no sé, yo voy a llegar acá, me van a romper todos los dientes, me van a robar todo, y terminó pasando de que, no sé, una dijo, bueno, me prestaron ropa, me prestaron colchas, pude dormir bien, pude comer, o sea, como, bueno, un montón de situaciones. Claramente, digo, hay violencia, hay situaciones de extrema peligrosidad también, pero digo, como esa expectativa de realidad, yo pensaba, digo, como nosotros lo teníamos afuera de decir como, no, nada que ver, y adentro también estaba, o sea, como armado dentro de ese sentido común de lo que se pensaba. Bueno, algo que me quedé pensando a raíz de lo que dijo Julieta recién, esto de hacer visible lo invisible, y después lo que decía Flavia, en las asociaciones, o sea, los sujetos privados de libertad, hay como una representación muy clara de privados de libertad, privados de pensamiento, privados de palabra, privados de sentimientos, privados de emociones, privados, o sea, es un sujeto privado por excelencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, en esto que hablábamos recién, como carente, claro, ¿no? Digamos, cuando entra al sistema penitenciario, además de ser despojado de sus pertenencias, X, lo que tenga, es despojado de todas esas, llamémosle, características de humanidad, por así decirlo, ¿no? Y estaba pensando esto que decía Julieta hace un rato, ¿no? De ese trabajo de romper el silencio, y que no es solamente un trabajo de romper el silencio solo en la palabra, porque me acuerdo también con la presentación del libro y otras cosas que ustedes, bueno, hemos compartido cuando estábamos en la presencialidad y hablábamos de la experiencia, digamos, todas las cosas que se comunican en los talleres, ¿sí? O sea, la emocionalidad, la corporeidad, la palabra, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensando esto del diálogo de saberes, que es mucho más allá de eso, unos saberes académicos dialogando con los... Es mucho más complejo que eso, ¿no? No sé, para pensarlo un poquito más. Y pensaba, perdón, digo algo muy chiquitito, pensaba en ese juego de palabras que hemos utilizado mucho, de que también resurgió de personas en situación de encierro, de estoy preso, pero no soy preso. O sea, como una cuestión muy fuerte que también hace pensar, bueno, volvemos al cuerpo todo, pero digo, estoy preso, este es mi espacio en este momento, pero no lo soy, no soy todo eso, así como... Ahí cuando pensábamos, César hablaba de lo que se pone a dialogar en el proceso de diálogo de saberes, y pensando que, bueno, que cuando se ponen a dialogar saberes, también se ponen a dialogar las estructuras que hacen posible ese saber, ¿no? Donde se inscribe y que producen ese saber. En este caso,
la universidad con su matriz académica y la cárcel entran también a dialogar. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que a nosotras nos llamó la atención cuando entramos a la cárcel era el tipo de propuesta que nosotras llevábamos y la recepción que tuvo. Porque nuestra experiencia previa a la primera vez que entramos a la cárcel de mujeres era solo en cárceles de hombres. Antes de este taller solo habíamos trabajado en cárceles de hombres. Y cierta posibilidad de decir ciertas cosas, o ahí Caro decía las lágrimas. Nunca, jamás, en todos los años que yo llevo en la cárcel, entré a un taller en la cárcel de hombres y vi una lágrima. Jamás. Y lo primero que vimos cuando entramos a la cárcel de mujeres fue llanto desconsolado e incontenible. Y eso, bueno, eso también habla de las posibilidades del espacio, de lo que se permite en ese espacio, de construcción de ciertas masculinidades, y qué está permitido y habilitado en ese espacio, por más de que se dijera algo, por más de que se enunciara el dolor, no se podía expresar con lágrimas. Sí estaba permitido en la cárcel de mujeres. Era posible que el dolor fuera enunciado, quizás no verbalmente, pero sí a través del llanto o el abrazo de una compañera a otra. Creo que eso también habla de ciertas características que tiene la cárcel, y es eso también con lo que le da cierta envoltura al conocimiento que ponemos en diálogo dentro de las prácticas extensionistas, ¿no? Buenísimo. Voy a organizar un poquito las intervenciones, perdón. Hay una pregunta en el chat de Victoria que dice cómo se llama el libro y dónde se lo puede conseguir. Bueno, no sé si podemos responderle después ahí también en el chat o lo responden ahora. Y hay dos pedidos de intervención, Marcela y Carolina, por lo menos es lo que puedo ver. ¿Querés empezar, Marce? Bueno, mira, tengo el libro acá en la mano, me levanté a buscarlo. Este buenísimo. libro se llama Las del mundo al revés, cartas inevitables para todos desde la cárcel. Este es el librito. Después del libro salieron otras cosas. Y me quería mostrar esto porque hay también lo que decía Julieta, esto de romper los silencios, pero también pensaba en esto de cómo ser oída, ¿no? Que también esa es otra pregunta que rondaba el taller. Digamos, ¿cómo hacemos para ser oídas? De hecho, gran parte del trabajo, del paso diario de ellas en la cárcel tiene que ver con eso. ¿Cómo son oídas por el juez? ¿Cómo son oídas por el esposo para que les lleve los chicos a la cárcel y poder verlos? ¿Cómo son oídas? ¿Sí? O sea, es como que este ejercicio de la traducción que a uno le parece que es una cosa renueva, en realidad ellas pasan el día entero como haciéndolo. Y entonces, con lo del libro también estuvimos como en eso mucho, digamos, cómo hacían para ser oídas, para traducirse, para mostrar en el libro qué cosas iban a mostrar, cómo iban a aparecer. Ellas pensaron desde la tipo, algunas querían estar con su letra, otras querían que se las ponga en computadora, y después al centro lo que hicimos fue poner un collage de fotos. Hubo un encuentro que nos dejaron pasar la cámara, entonces la llevamos y bueno, y preguntamos a qué querían sacarle fotos, qué cosas querían mostrar. Y si ustedes se ponen a ver en las fotos, eligieron poner sus bocas, eligieron poner sus miradas, no sé, las manos de ellas pensando, un cochecito de un bebé vacío, digamos... Panzas, cicatrices, se sacaron montones de fotos a las cicatrices. En un momento no podíamos parar la idea de que también sacarme una foto a la cicatriz de tal operación o tal otra, y querían mostrarse en esas cosas, digamos, querían mostrar sus cartas, pero también mostrar estas cosas, ¿no? Sus bocas y sus cuerpos, así ahí en primera plana.
Buenísimo, gracias Marce. ¿Caro? Ay, perdón, el libro no está a la venta en este momento, porque no hay más. Pero bueno, queremos hacer una edición digital en realidad. Creo que es lo más posible por el momento. Más para los tiempos que corren, Marce. Gracias a las tres, increíble todo lo que compartieron, muchísimas gracias. Quería destacar algunas cosas, por ejemplo, lo claro que fue lo que han compartido en relación a que en los territorios en los que hacemos extensión, los actores son múltiples y muy diversos, porque a veces uno tiene la idea de que va a hacer extensión solo con un grupo X, ¿no? O en un barrio solo, o en una comunidad, o en una fundación, o lo que fuera, y en realidad ahí van a confluir otras instituciones, ¿no? O sea, en el caso de la experiencia de las chicas es como súper claro que hay un montón de otros actores que, bueno, cuyas presencias son muy importantes, muy performáticas y en algunos casos la misma cárcel muy limitante de lo que se puede hacer, ¿no? Y me pareció súper interesante en un ejercicio, bueno, de esencializar y desromantizar, que a veces pensamos mucho en el tema del diálogo de saberes como esta co-construcción de conocimientos, ¿no? De partir de, bueno, de esto, de evitar lecturas asistencialistas o paternalistas o maternalistas en relación a los otros, más dialoguistas, etcétera, etcétera. Y la verdad que el diálogo de conocimiento, el diálogo de saberes también a veces implica empezar a naturalizar esos conocimientos otros que no está bueno naturalizar. Lo digo porque me quedó como muy patente lo que comentaba Flavia al inicio, de que empezaron como a hacerse familiares cuestiones de la propia lógica de la cárcel, y empezaron no sé, a pensarlas de ese modo y necesitaron, o en algún momento habrá pasado algo que las previno de que eso no estaba bueno que ocurriese. O sea, digo, pero en el fondo es un diálogo de saberes en el sentido de que uno empieza a internalizar ese conocimiento o ese modo otro de hacer en ese mundo que no era común a ustedes. Y sin embargo, digamos, en algún momento dijeron, no, bueno, esto mejor, no sé si desaprenderlo, sino más bien, porque ya está aprendido en algún punto, sino ponerlo al servicio de las humanidades, digo las humanidades para ser abarcativa de lo que aprendemos en filo, y pasarlo bajo el tamiz o de construirlo o criticarlo o volverlo parte de un objeto que nos permite tener una lectura crítica de eso. Pero también es diálogo de saberes. O sea, está bueno para desromantizar esa idea. Y después, un último comentario en relación a... y otra cosa que decías vos, Marce, ¿no? Esta idea de que también había en las compañeras diferentes trayectorias, diferentes disciplinas, eso también lo venimos hablando en otros encuentros, que a veces el diálogo de saberes también es entre los compañeros universitarios. Porque y no estoy hablando del peluche y de la cocina, sino que también ponerse de acuerdo con los otros colegas a veces también genera, digamos, un conocimiento que termina siendo compartido porque uno no sabía qué hacía un filósofo o que podía contribuir en un proyecto de extensión un filósofo. Te estoy poniendo un filósofo para no ofender, no quiero ofender a César, pero y a todos los compañeros de la escuela, pero podría ser cualquier otro ejemplo. Y un último comentario que tiene que ver con lo que decía, lo que comentaba la Georgie respecto al inicio de qué hacer, ¿no? O sea, qué hacer, y ahí ese utilitarismo que se cuela, digamos, de hacer algo que sirva, ¿no? Lastimosamente ese enfoque, esa perspectiva se cuela, pensaba yo en las becas de extensión, vieron en los formularios que para los que se presentan a la beca de extensión están los famosos indicadores, ¿no? Los indicadores de que el proyecto va a tener, digamos, indicadores que permiten medir
aunque sea cualitativamente, el éxito del proyecto. O sea, está como esta lectura del resultadismo, que le decimos, ¿no? De cómo, hacia dónde vamos y el resultado. Y esto lo quería unir una reflexión al respecto con lo que decía Lulu en relación al desasosiego que a veces genera, y realmente lo comparto plenamente, porque uno pone mucho en estos proyectos de extensión que a veces son de largo aliento, no son proyectos que arrancan y terminan, y sin embargo aún a veces nos llenamos de desesperanza y desasosiego pensando en cuál es el verdadero impacto que tiene esto, la transformación, ¿no? Y ahí me parece interesante unir esta perspectiva crítica respecto al resultadismo, digamos, con una mirada más procesual, ¿no? Que yo entiendo, no, es una batalla que también hay que dar en cómo pensamos ciertas herramientas, por ejemplo, los formularios para presentarse proyectos o becas, ya sea de investigación o de extensión. Pero nosotros, por ahora sí me parece que tenemos también la responsabilidad de atender a los procesos y entender que en los procesos también se producen transformaciones, no solamente en nosotros, sino en los otros, contribuciones que a veces son ínfimas, pero que realmente hacen a la diferencia. Y que sí, no vamos a poder cambiar seguramente el concepto de resocialización que tiene la institución carcelaria en relación a las personas que están adentro. Pero, bueno, el proceso del PUC y en el proceso de los talleres, entiendo que la misma experiencia del libro da cuenta de lo importante que fue para muchas de las involucradas. Ni hablar para ustedes que nos han comentado muchas de las experiencias y aprendizajes en todo este tiempo de proyecto. Bueno, esas dos cositas. Muchas gracias, Caro. Bueno, estamos llegando casi a la Está hora la de Marce. cierre. La Marce La Marce está levantada la mano. ¿Volviste a levantar? ¿Sí? No. Sí, igual estuvo buenísimo el cierre ahí que hizo la Caro, lo que la Caro decía. No, pero dale. Cuando comentaba justamente esto del diálogo de saberes, mira, me pareció como re interesante de pensar, digamos, de romantizar la idea de diálogo de saberes y pensar cómo ciertas lógicas se cuelan en una también. Digo, vos sabés que fue algo que en un encuentro en el que había varios grupos que intervenían en cárceles, salió esta cuestión de pensar cómo la cárcel se adueña de los tiempos y los espacios de esos cuerpos, ¿no? Digamos, esos cuerpos que están ahí, digamos, es tan fuerte, y yo creo que en un punto es eso también lo que se empieza a instalar en uno. Y es como lo loco contra lo que por ahí muchas veces hay que ir. Porque es en la que se instala, digamos, esta cosa de que a lo mejor el tiempo y en el espacio que tenés pensado para ese encuentro no va a ser de esa manera. Porque a lo mejor llegás y no van a llamar a las 20 compañeras, o no las van a tener llamadas y no van a estar en el aula esperando, entonces vas a tener que ponerte vos mano a mano con la guardia de cárcel que está en ese momento, a ver si tiene la voluntad de ponerse a llamarlas o no. Y entonces digo, eso que para mí es un dispositivo del terror y de la crueldad, digamos, también en parte se entra como a instalar en uno, y es uno mismo el que muchas veces, sí, digamos, se cierra y lo aprende como un saber. Digamos, no lo vamos a hacer así porque puede que no. Digo, y en eso es como, es impresionante el poder de multiplicación que eso tiene. Digo, y me parece que es como una tarea interesante ponerse a pensar detenidamente si uno puede producir multiplicación de alguna otra cosa en el mismo nivel, o si esos aprendizajes, digamos, de esos dispositivos tan crueles, que están tan bien pensados, digamos, pueden ser combatidos de alguna manera. Digo, más allá de la vigilancia, ¿qué otras cosas pueden ofrecer los espacios de extensión en estos contextos específicos para generar otros efectos multiplicadores, que no sean los del miedo y la desconfianza y el acotar el pensamiento? Pero es una lógica institucional muy fuerte, y me parece que si ya uno aporta eso de alguna manera, ya, digamos, en esto de pensar qué hacer, ya es bastante. Es difícil porque es muy fuerte.
el dispositivo, es así. Pero creo que hay que poner mucha cabeza en eso. Y que en realidad es una lógica que, digamos, así como está ahí en la cárcel, está instalada en montones de otros ámbitos en la sociedad. Entonces, que, digamos, pensar en efectos multiplicadores de otra cosa y no de eso, estaría buenísimo, digamos, ver cómo pensar dispositivos que vayan en otra línea. Y que se reproduzcan tan rápidamente como esos otros. Eso. Interesantísimo esto que estás planteando, Marce, para tenerlo bien presente. Bueno, decía yo... Ahí Flavia levantó la mano, César. Ah, también. Bueno. Perdón, ya cerramos, César, ya te dejamos. No nos vamos nada, no nos vamos nada. No, es solamente una cosita muy breve en relación a esto que venía planteando Marce, que lo habíamos conversado en otros momentos durante el encuentro. No vamos a destruir la cárcel. No vamos, o sea, ese es un monstruo gigantesco. ¿No? Ah, ¿no? Bueno, paradójicamente, eso es algo que tenemos que hablar mucho con los más jóvenes que van entrando siempre a la cárcel, ¿no? No vamos a destruir la cárcel, dos premisas básicas. No vamos a destruir la cárcel, no vamos a salvar a nadie. O sea, nosotros no estamos en el negocio de la salvación, ni de la destrucción de instituciones, porque es imposible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tener en cuenta qué herramientas tenemos, que no son pocas, a pesar de que no sirvan para todo lo que nosotros nos gustaría cambiar, no son pocas las herramientas que tenemos para hacer cambios. O sea, sí podemos, sí la extensión puede ayudar, particularmente en la cárcel, a transformar, quizás no el dispositivo carcelario total, es una institución total, ¿no? Quizás no la cárcel, pero sí el aula. Y sí a nosotros, como personas que vamos a desarrollar una práctica extensionista, y a quienes estamos en ese espacio trabajando. Creo que hay intersticios por donde colarse, que a pesar de que parezca un monstruo enorme, hay vetas por donde ingresar, y todavía hay mucho para hacer en ese espacio, ¿no? Que es que estar en el trabajo, y siempre lo decimos con las chicas y con todos los que entramos a la cárcel, lo primero es manejar un poco la frustración, porque uno quisiera resolver todo, le parece tanta injusticia junta, que a veces uno siente que no puede con tanto, pero hay que manejar los niveles de frustración y pensar en lo que sí podemos hacer desde la universidad, que es mucho. Y ahora sí, César. Bueno, gracias, Flavia. Buenísimo. Bueno, vamos a volver a reagradecer la presencia de ustedes y también, bueno, saludarlas y despedirlas. Sí le avisamos a los alumnos que nos quedamos un minutito más para decir algunas cuestiones prácticas del seminario, ¿sí? Pero bueno, no queríamos cerrar sin pues, agradecerles, saludarles y bueno, y realmente ha sido un aporte interesantísimo todo lo que han tirado aquí sobre la mesa para conversar y discutir. Seguramente después veremos algunas cosas de estas reflejadas a lo mejor en los trabajos finales y demás. Lo que sí estoy viendo que no pasamos el video, pero lo podemos compartir en el chat al link y también en el aula para que lo puedan ver cada uno a su ritmo y a sus tiempos. Así que bueno, chicas, Flavia, Lulú y Marce, muchas gracias y bueno, será hasta otro encuentro seguramente, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, chicas, gracias. Bueno, ahora sí, bueno, acá sacamos la grabación porque ya es más cuestión de aspectos domésticos.
Juli, bueno, vos empezaste a introducir muy bien ahí cuestiones del texto de Mejía. Era